Quiero de manera especial darle las gracias a todas aquellas personas que están escuchando este podcast llamado Solo un poco de historia. También quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias a Felipe García, quien es el autor del intro y el outro de este podcast. Muchas gracias, Felipe García, por esa ayuda y ese talento que Dios le ha dado. También le quiero dar las gracias a Jerónimo Castilla por comentar en el podcast. Capítulo 3. De vasallo a rey. Solamente algunos de los hombres que combatieron junto a Saúl lograron escapar, dentro de los cuales se encontraba su único hijo sobreviviente, Is-Boset, al cual no demoraron en nombrar como rey. Is-Boset permaneció al occidente del río Jordán. Por otro lado, en Judá proclamaron a un nuevo rey. Aquel joven que había tocado el arpa para un rey atormentado, ahora era proclamado como el hombre más apto para continuar con el legado de su antecesor. Tras consultar al oráculo de Dios, David viajó a la ciudad de Hebrón, a donde también sus hermanos de la tribu de Judá enviaron una comitiva con el propósito de hacer oficialmente el nombramiento de David como rey de Israel. En los límites del territorio de Israel, los filisteos observaban con reparo el nombramiento como rey de su aún vasallo David. Por su pasado griego, los filisteos seguramente pensaron en la premisa divide y vencerás, al percatarse de que había dos reyes. Seguramente esto los mantenía por ahora tranquilos. Desde los territorios de Israel, los filisteos seguían recibiendo noticias de que había una disputa por el control de la nación. El comandante del ejército de Is-Boset, su tío Abner, había luchado contra un hermano de Joab, derrotándolo y asesinándolo. Poco tiempo después, Abner e Is-Boset tuvieron un altercado, razón por la cual Abner decidió abandonar a su propio sobrino y unirse junto con una buena cantidad de soldados a las filas del ejército de David. David los recibió con los brazos abiertos, sabiendo que muchos otros soldados seguirían los pasos de Abner. Algunos de los hombres de la guardia de Is-Boset, al darse cuenta de que la causa de su rey estaba perdida, decidieron matarlo a traición y llevar su cabeza al rey David. Seguramente pensaron que con este acto se ganarían el favor de David. Sin embargo, el efecto fue totalmente contrario y David los mandó a ejecutar por considerarlos unos traidores. Ya no existían más razones para que el pueblo permaneciera dividido. Es entonces cuando las tribus de Israel decidieron, al igual que la tribu de Judá, darle su apoyo a su amado comandante en tiempos de Saúl y lo reconocieron ahora sí como el rey de toda Israel. Esta historia había dado un giro inesperado para los filisteos, quienes observaban impotentes cómo su vasallo ahora era el rey de toda una nación. Razón por la cual consideraron someterlo. No tardaron en declararle la guerra y David tampoco demoró en responderles. Salió a su encuentro y de camino a Hebrón les tendió una trampa, de tal modo que los obligó a retroceder. Por segunda vez los atacó, más o menos por la misma zona, obligándolos a salir nueva y definitivamente del territorio israelita, finalizando así el dominio filisteo. En la mente de David estaba la idea de que todas las tribus estuvieran unidas y gobernadas por un solo rey. En Jerusalén aún existía un pueblo extranjero conocido como los jebuseos, quienes permanecían allí resguardados por la seguridad de los muros de la ciudad. La ciudad de Jerusalén era una fortificación formidable para repeler cualquier ataque. David sabía que si quería que toda la nación permaneciera unida, era importante recuperar definitivamente la ciudad de Jerusalén. Cuando David declaró la guerra en contra de los jebuseos asentados en Jerusalén, estos se burlaron, asegurando que tan solo con los ciegos de la ciudad bastaría para detener su ataque.
Para David era bien conocida la valentía de sus hombres, y les dijo que aquel que fuera capaz de penetrar los muros de la ciudad sería nombrado como el comandante de su ejército. Joab, primo de David, no podía sacar de su cabeza la idea de ser nombrado comandante del ejército, y junto con un destacamento de soldados logró penetrar los muros por un estanque que proveía de agua a la ciudad de Jerusalén. Eso tomó por sorpresa a los jebuseos, que nunca imaginaron que alguien podía entrar por la ciudad por esa vía. Finalmente la ciudad fue tomada por David y la convertiría en el centro de su gobierno. Pero no era suficiente que la ciudad fuera tomada. David debía darle a la ciudad la altura y la importancia que él consideraba para ella. El arca del pacto había permanecido escondida en la ciudad de Kiriat Jeraim. David realizó una ceremonia para traer el arca a la ciudad de Jerusalén, logrando con esto que Jerusalén no solo fuera la capital del gobierno, sino también el centro religioso de toda la nación de Israel. David había logrado expulsar del territorio israelita a todos los invasores, pero el peligro continuaba en las fronteras del país. David, quien por las circunstancias había sido vasallo de los filisteos, ahora había logrado convertirlos a ellos en sus vasallos y tributos. También David había logrado dominar el territorio de Edom. David sufriría dos insurrecciones importantes, las cuales lograron que las fuerzas del gran rey se vieran seriamente afectadas. Pero quizás la que más afectó fue la de su propio hijo Absalón, al punto que logró hacer que David tuviera que huir. Con el pasar de los años y ya con un rey avanzado de edad y con pocas fuerzas, surgió una disputa familiar. Algunos creían, entre ellos Joab, que el sucesor natural del rey debía ser su hijo Adonías. Afanados por proclamarlo rey, aún David estando vivo, se apresuraron a un lugar llamado la Piedra de la Serpiente, a unos cuantos metros afuera de la ciudad de Jerusalén. Y mientras realizaban una gran ceremonia, Betsabé se apresuró a contarle a David lo que estaba sucediendo. Así que David ordenó que su hijo Salomón llegara montado en un asno y escoltado al arroyo de la Fuente de la Virgen, lugar donde se realizó una gran ceremonia. Y ungido como el sucesor de David, Salomón fue proclamado rey de Israel. El ruido de la gente fue tan ensordecedor que llegó hasta donde estaban proclamando a Adonías como rey, y las personas con gran temor se fueron corriendo para sus casas, de tal manera que Adonías quedó solo, y con el temor de que Salomón lo asesinara, cosa que no ocurriría. Después de todo esto, finalmente el gran rey David dio su último aliento de vida. No se pierda en el próximo capítulo. Este no es un hombre de guerra,